Un servidor es zaragozano y bautizado en la Basílica de la Virgen del Pilar. Nuestra Señora del Pilar es patrona de la hispanidad. Siempre, pues, todos sabemos más o menos lo que es la hispanidad, ¿no? Nuestros hermanos de Hispanoamérica, pero estamos aquí con un experto en hispanidad que nos va a hablar propiamente del término. Estamos con don Miguel Ayuso, experto, entre otros muchos temas, de la hispanidad. En primer lugar, sería bueno que nos indique, profesor, de dónde proviene el término. Muy buenas tardes. Efectivamente, el término como nombre, como sustantivo no común, sino como sustantivo propio, porque existe el término humanidad, cristiandad, es decir, términos que derivan de humano, de cristiano, pues también hispanidad, como, por así decir, prolongación de lo hispano, tendría un significado como sustantivo común. Pero si lo ubicamos como un sustantivo propio, es decir, con un significado que connota y que denota una gran cantidad de aspectos, podemos decir que es un término que surge específicamente en el siglo XX y que surge en el segundo decenio del siglo XX. Lo acuña un sacerdote vasco, vizcaíno, español, que había vivido muchos años en la Argentina, nada menos que 25 años. Luego vamos a ver que la Argentina tiene mucho que ver con este asunto, con esta palabra, que era don Zacarías de Vizcarra y Arana, que terminó sus días como obispo auxiliar de Toledo, era de familia carlista, probablemente pasado al integrismo nocedaliano, colaborador de Acción Española durante la Segunda República, y es el que utiliza este término para significar el espíritu y la cultura del mundo hispánico, que había sido una durante siglos y que la revolución liberal y las independencias hispanoamericanas había fragmentado. Es don Zacarías de Vizcarra y Arana quien acuña el término en este sentido propio. Él modestamente decía que él no había inventado nada, que él lo había descubierto, quizá por la operación lingüística que yo acabo de explicar sucintamente y que es cierta. Como término común no es nuevo, como término propio sí lo es. Antes de profundizar en la hispanidad, vamos a hablar de los máximos exponentes, los dos máximos exponentes. Es difícil seleccionar, pero probablemente desde el punto de vista temporal, es decir, si nos fijamos de cuándo surge el término, pues hay dos grandes personalidades del mundo español peninsular, porque si nos fuéramos al mundo ultramarino podríamos encontrar probablemente también importantes representantes, pero es verdad que durante los años 30 y todavía durante los primeros años 40 hay dos grandes personalidades de la vida cultural española peninsular que difunden extraordinariamente este término. Son Ramiro de Maeztu y Manuel García Morente. Y tienen trayectorias, son muy singulares, y este es un término, es una pena, no tenemos mucho tiempo probablemente para esto, pero daría para un programa evocar la trayectoria de estas dos figuras, que no son paralelas en modo alguno, sino que de alguna manera son convergentes. Digo que no son paralelas porque Maeztu es un escritor de la generación del 98, perfectamente conocido, pasa por una fase descreída en su vida, pasa por una fase en la que se preocupa por el socialismo fabiano, pasa por otra fase en la que le toca el mundo, ya le toca propiamente la experiencia de España, y luego cuando se hace más católico, porque él siempre decía que convertirse del todo nunca había tenido que convertirse del todo porque siempre había conservado algo de fe, de tal manera que cuando se hizo más católico, como le gustaba decir, pues precisamente lo hace a través de ese libro monumental que es La defensa de la hispanidad, donde explica de una manera interesantísima cuáles son los grandes rasgos de la cosmovisión hispánica, y hasta el punto de terminar centrándolo en una frase que uno podría decir, pero esto es pura teología, ¿cómo ubicar un tema cultural como el de la hispanidad en un tema tan teológico? Que lo toma del dominico, maestro de la teología espiritual de principios del siglo XX, el padre González Arintero, que decía que no hay proposición teológica más fija, más segura, que aquella que dice que a todos se le concede, próxime o remote, gracia suficiente para la salvación. Y en ese hecho de la gratuidad y de la difusión de la gracia hacia todos, la suficiente para la salvación, veía que esa era la encarnación del espíritu hispánico. Luego está don Manuel García Morente. Don Manuel García Morente, en cambio, fue una persona que fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, era un hombre más bien del mundo laico,
mundo laico en un sentido estricto. Una persona no solamente probablemente sin fe, sino una persona que, no digo contraria a la fe, porque era una persona exquisita, era una persona educada, una persona correcta. No era el laicismo agresivo, era un laicismo profundo, filosófico, que lo tiene en su filosofía kantiana, y luego le influye negativamente también Ortega y Gasset, personaje nefasto, pero este es otro tema también. Un poquito atormentado, que ¿no? Que no podríamos tampoco evocar ahora. Y don Manuel García Morente es sabido, durante la Guerra de España, los rojos fusilan a su suegro, él sufre una conmoción verdadera, huye a París, porque teme que lo vayan a matar también a él, y estando en París, pues se produce lo que él llama el hecho extraordinario, que luego cuenta en un artículo largo, verdaderamente precioso, que demuestra una gran introspección filosófica y una apertura a la fe. Y ahí, escuchando La infancia de Jesús de Héctor Berlioz, pues hay algo que no es capaz de definir, algo que le llena una gran luz, una gran paz. Bueno, y ahí él sufre una conversión hasta el punto de que terminada la guerra, bueno, durante la guerra, hace propaganda de la hispanidad en Hispanoamérica, y de nuevo aparece la Argentina. Con Maeztu no lo dije, pero Maeztu fue embajador en Buenos Aires durante la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, que prácticamente todos los personajes que hemos evocado hasta ahora tienen un punto de conexión con la Argentina. Y estas conferencias muy importantes del año 1937, que se publican en el año 38, las dos se recogen como idea de la hispanidad. Luego entra en el seminario para ser sacerdote, llegará a ser ordenado sacerdote, y descubre y desarrolla este concepto de hispanidad a través de un texto precioso, que es un discurso pronunciado en el año 1942, que es Ideas para una filosofía de la historia de España. ¿Por qué son importantes Maeztu y Morente a su modo? Bueno, pues son importantes porque los dos descubren de maneras diferentes cómo la hispanidad está ligada a la cristiandad y cómo la europeización es un imposible histórico. La primera de las tesis es clara, es en el fondo, procede de la escuela Menéndez-Pelayana, esa idea de la historia de los heterodoxos españoles, de cómo España ha sido modelada por la fe y cómo el mundo hispánico ha sido modelado por la fe, pero no una fe individual, sino una fe comunitaria, operativa, ¿no? Eso es la característica esencial, una especie de corpus místico. Y en segundo término, frente a esta idea de la hispanidad se encuentra la Europa laica, la Europa coexistente, la Europa que en el fondo es de derivación protestante. Y entonces, por eso la europeización de España, decía García Morente, era un imposible histórico. Bueno, hoy podríamos decir, claro, hoy España ha sido puesta al nivel europeo, luego por tanto hoy está europeizada, y como está europeizada, está descristianizada, porque la descristianización es un fenómeno paralelo a la europeización. Bueno, podríamos seguir con otras muchas más cosas, pero yo subrayaría para terminar cómo el tema de la fe comunitaria se ve con claridad para alguien que pasa del laicismo a la fe. Es el caso de García Morente. García Morente era un kantiano. Por haber recibido la fe, por haber aceptado la fe y la gracia, tras su conversión, don Manuel García Morente no deja de ser kantiano, sigue siendo kantiano. Empieza a luchar para dejar de serlo, empieza a estudiar a Santo Tomás, intenta hacer una síntesis, pero es que la gracia no sortea la naturaleza. Y por tanto, la naturaleza filosófica de don Manuel era el kantismo. Y por tanto, para él era muy difícil superar el kantismo. Pero fíjese, en cambio, de un golpe, de una vez, el laicismo se cae y emerge la idea de que España es inconcebible sin la fe y cómo España es incompatible con Europa. Esto es muy significativo. El carácter evidente para quien recupera de la fe, de la esencia y la entraña de la hispanidad. El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? También en el caso de García Morente. Sí, también, sin duda alguna. No es porque
esto nos llevaría a un tema muy complejo, que es el de fe sobrenatural y razón humana, la interconexión entre ambos, la famosa tesis de Santo Tomás de Aquino en la cuestión primera de la Suma Teológica, cómo la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Luego, por tanto, claro, la gracia cuenta con la naturaleza, y la naturaleza de cada uno es la que es, y la de Morente era la que era, como la de Maeztu era la que era también. Después de la definición nominal, después de nombrar a sus máximos exponentes, vamos ahora con la definición real, que sintetice un poquito todas estas ideas. Mire, yo creo que el mejor modo de hacerlo es a través de otro gran maestro, posterior a los que hemos citado, es de una generación siguiente, nacido en 1917, es decir, en un momento en el que los autores que hemos citado y hemos manejado hasta ahora estaban en plenitud, es decir, la mayor parte de su obra estaba ya hecha por ellos, que es Francisco Elías de Tejada, uno de los máximos intelectuales de la comunión tradicionalista, del carlismo, en la segunda mitad del siglo XX, y que cuando tiene que explicar el proceso ocurrido en Occidente a partir de la Reforma Protestante, y que termina esa explicación con la explicación de lo que es el carlismo, siempre dice que la cristiandad, la Christianitas Major, ese conjunto jerárquico de pueblos que giran en torno de dos ejes, el sol del papado y la luna del imperio, que es como San Bernardo de Claraval definió la cristiandad, esta cristiandad es agredida entre 1517 y 1648 por 4 fracturas doctrinales que encarnan en una fractura histórica, podríamos decir. Estas fracturas doctrinales son la ruptura religiosa del luteranismo, Lutero, padre de la Europa moderna y por tanto asesino de la cristiandad, la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura política del bodinismo de Jean Bodin con el concepto de soberanía que acuñó, y la ruptura jurídica del hobbesianismo, Thomas Hobbes, inventor del contrato social que luego desarrollará Rousseau, ¿verdad? Estos 4 conceptos, la idea de que la gracia y la naturaleza no van juntas, de que la fe y las obras no tienen nada que ver, seguida de la idea de que la ética no pertenece, de que la política no pertenece a la ética, de que no es una parte de la ética, sino que es independiente de la ética, ligada a la idea de que el orden político deriva de la voluntad del monarca, de alguna manera, de una manera absoluta, y que esa absolutivización de ese poder se llama soberanía, y ligado a la idea de que la comunidad política no tiene vínculos, digamos, que no sean voluntarios. Solamente lo consensual, solamente lo voluntario es lo que justifica lo político, que esto es lo que hace Hobbes. Claro, todo esto destruye la cristiandad. ¿Y qué surge en su lugar? Dice Elías de Tejada: Europa. También podríamos decir que el concepto de Europa es un concepto equívoco, en el sentido de que para otros Europa evoca a la Suma Teológica, el Dante, el gótico, pero también se puede decir, y probablemente con más razón, que desde otro ángulo evoca Lutero, evoca Calvino, evoca Rousseau, evoca la Revolución Francesa, la guillotina, el liberalismo, es decir, la revolución frente a la cristiandad, que evoca la tradición. Entonces, esta Christianitas Major, que es la cristiandad medieval, definida por San Bernardo de Claraval, se encuentra destruida en 1648, y esta es la quinta ruptura, la ruptura, por así decir, histórica, existencial, que es la Paz de Westfalia, que es en la que todo el orden imperial que ha intentado ser sostenido por Roma, de una parte, pero sobre todo por la monarquía hispánica, sobre todo, primero, cuando la monarquía hispánica está ligada al imperio, que es el reinado de Carlos I, pero después también son derrotados, y la Paz de Westfalia lo que instituye es un nuevo concierto de naciones-estado que están neutralizadas moralmente y que religiosas están arbitrariamente atribuidas a un culto, a través de la famosa frase cuius regio, eius et religio, esta es la religión del príncipe, esta es la religión del pueblo. Una confesionalidad de origen protestante que no es la adhesión de la comunidad política a la verdad, a la que se somete, sino que es la instrumentalización de una fe o de una creencia, según los casos, a la férula de un poder político determinado, que son cosas distintas. Bien, Elías de Tejada sostenía que a la caída de la cristiandad mayor, por la que España había luchado como nadie, casi más que Roma en algunos momentos, en otros con Roma, y contra el mundo,
fundamentalmente contra Francia, que en este punto, por mucho que sea la hija primogénita, no, predilecta es otra cosa, primogénita, porque cuando dicen fille aînée de l'Église es la mayor, porque Clodoveo se bautiza antes que Recaredo abandone el error arriano, ¿verdad? Aceptemos que es la fille aînée de l'Église, pero no la predilecta, porque de alguna manera España, diciéndolo en francés, la fille aînée, la Francia, la fille préférée, la predilecta, yo creo que debería ser España. Pero yo no soy nacionalista, de tal manera que estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo de discusión en este punto. Pero le decía que esta lucha la sostiene España. Cuando acaba la cristiandad mayor, nos queda la cristiandad menor, la Christianitas minor. ¿Qué es la Christianitas minor? La monarquía hispánica. Es decir, que la hispanidad, de alguna manera, se corresponde con un deseo de conservar la cristiandad, que ya en todo el mundo no es posible, porque el error religioso del protestantismo, el error político del liberalismo que trae causa del protestantismo, han invadido el mundo, pues permanece en el mundo hispánico. Y luego llega un tercer momento, añade Elías de Tejada, que a mí me complace decirlo, y me complace recordar este punto, no me complace que haya ocurrido así, y es que en la propia España, fundamentalmente comienza a partir de 1700, pero es fundamentalmente después de la llegada de Napoleón y de la introducción del liberalismo, las Cortes de Cádiz, y luego la usurpación en 1833, la introducción del liberalismo y de la dinastía liberal, sostenía Elías de Tejada que España ya había dejado de ser Christianitas minor y que entonces había surgido el carlismo como una especie de Christianitas mínima, es decir, el resto del resto. España había sido el resto de la cristiandad y el carlismo queda como el elemento que continúa lo que fue la verdadera trayectoria de España. ¿Y qué quedaría hoy de la verdadera tradición? Vamos a ver, ese es otro problema diferente, porque si el carlismo sufre un gran deterioro en nuestros días, a mi pesar, pues habrá que reconocer que efectivamente lo que queda de lo que fue la hispanidad como cristiandad menor reducida a una cristiandad mínima, hoy es, siguiendo una famosa frase de Renan, el impío Renan, que decía, nuestros padres vivieron de una sombra, nosotros vivimos de la sombra de una sombra, ¿de qué vivirán nuestros hijos? Sí, es cierto que vivimos en un periodo que parece de fin de civilización, pero lo que está claro también es que nuestro Señor no abandona nunca su iglesia, no abandona nunca su pueblo, y que por tanto lo que hay que estar es estar confiados siempre en que en el momento oportuno llegarán los auxilios que precisamos, y mientras tanto cumplir con nuestra obligación, que es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos recuperar los grandes ideales de la cristiandad, de la hispanidad? Claro, los grandes ideales de la cristiandad y de la hispanidad como Christianitas minor, en una parte son religiosos, es la base, es la fundamentación de todo. En un segundo nivel podemos decir que es filosófico, cultural, es decir, hay una base humana en la que encarna. Volvemos de nuevo siempre a la misma tesis de la encarnación de lo sobrenatural en lo natural, esa conexión que existe entre sobrenaturaleza y naturaleza. Bien, pues es evidente que la fe encarnada y corporeizada en una cultura, hoy diríamos inculturada, si no tuviera las connotaciones tan horribles que el modernismo le ha dado, y también que es un neologismo un poco absurdo, pero en fin, podríamos decir inculturada. Y ahí está un tercer factor que es muy importante y que es uno de los que ha determinado la crisis en el fondo del mundo hispánico, incluso la crisis de la propia hispanidad como concepto, que es corporeizado políticamente. Claro, aquí no debemos olvidar que el concepto hispanidad es un concepto, los franceses lo llaman, de sustitución. ¿En qué sentido es un concepto de sustitución? ¿Qué quiere decir que la hispanidad es un concepto de sustitución? Quiere decir que la hispanidad surge en un momento determinado para suplir, para llenar, para colmar un hueco que se ha producido en un momento determinado. Y claro, ¿qué hueco es el que se ha producido? Es que la hispanidad es un concepto cultural lanzado por Zacarías de Vizcarra, arropado por Maeztu y por Morente, sí, y por otros muchos, de acuerdo, pero ¿qué es lo que había antes de que haya que empezar a hablar de hispanidad? ¿Qué es lo que había cuando no se hablaba de hispanidad y no era necesario hablar de hispanidad? Lo que había era esa Christianitas minor, es decir, la monarquía hispánica. Es decir,
el régimen político de los distintos pueblos españoles de ambos hemisferios. Esa que algunos llaman el imperio, bueno, sí, está bien, pero no es probablemente ni siquiera un concepto técnico llamarlo el imperio español, es la monarquía hispánica, que era como era conocida, la monarquía católica, incluso con muchísima frecuencia, es como era conocida. Y claro, desde el momento en el que la encarnación política de esa fe comunitaria que está desarrollada en una cultura admirable falla, pues evidentemente la debilidad de la hispanidad es mayor. Luego, por tanto, yo siempre digo que la hispanidad va ligada a la fe católica profesada íntegramente y con todas sus consecuencias. Luego, por tanto, todo lo que apunte a la recuperación de la fe católica es construir hispanidad, reconstruir hispanidad, restaurar hispanidad, instaurar hispanidad. Pero en segundo lugar, está claro que aparte de la fe, esa es una fe, como decía antes, encarnada en una cultura. Luego, por tanto, esa cultura, que es una cultura que ha dado al mundo no solamente una lengua, sino que ha dado al mundo un pensamiento. No hay más que, por ejemplo, seguir no solamente la literatura, sino también el pensamiento filosófico, político, moral, la gran cantidad de escritores políticos y moralistas que existen en los siglos XVI y XVII, el esplendor de la civilización del barroco. La civilización del barroco es en el fondo el modo cultural de hablar de la civilización hispánica. Ya sé que hubo un barroco romano, ya sé que hubo un barroco centroeuropeo, austríaco, bávaro, sí, pero el barroco español tiene unas características especiales. Un gran filósofo norteamericano que vino a España y quedó deslumbrado y enamorado del carlismo y se convirtió en uno de los mayores representantes del pensamiento carlista en la segunda mitad del siglo XX, Frederick Daniel Wilhelmsen, hablaba de la hispanidad como la cristiandad barroca, es decir, como la prolongación de la cristiandad medieval, completaba Rafael Gambra, la prolongación de la cristiandad medieval en el mundo hispánico. ¿Pero por qué empezó a derrumbarse esa monarquía hispánica? ¿Por qué no pudo mantenerse en el tiempo? Mire, bueno, yo iba a decir un tercer factor, que era, claro, el factor teológico, el factor cultural y el factor político. Claro. El factor político, los enemigos de la hispanidad, sí, claro. Mire, es muy sencillo, muy fácil decir Inglaterra. Sí, y es verdad. Es decir, probablemente hay que empezar a reconocer que hay un enemigo internacional que está simbolizado por Inglaterra. ¿Por qué digo simbolizado? Porque efectivamente Inglaterra era un poder político enemigo de lo que representaba el mundo español, pero lo es desde haber caído en la herejía. Es decir, la enemistad de Inglaterra con la monarquía hispánica y con los distintos reinos españoles no es anterior a la caída en la herejía. Lo que determina la enemistad contra la monarquía hispánica por parte de Inglaterra es precisamente el error religioso. Es decir, en Inglaterra se da un poder político al servicio del error religioso. Es un poco la contrafigura de España, que es un poder político al servicio de la verdad religiosa, con todos los defectos que se pueda querer. Entonces, Inglaterra, de una manera abierta, de una manera, en otras ocasiones de una manera encriptada a través de la piratería, en otras ocasiones a través de las logias, fundamentalmente conforme nos acercamos al siglo XIX, esto es clarísimo. Pero este era un plan que los ingleses tenían desde 1700. Hay un opúsculo muy interesante, A Proposal for Humbling Spain, una propuesta para humillar a España, escrito by a person of great distinction, por una persona de gran distinción, en la que en 1700 está explicando lo que va a hacer Inglaterra posteriormente a partir de 1810. Lo que intentan hacer antes, pero después de 1810, aprovechando la invasión de la península ibérica por Napoleón y que el rey se encuentra secuestrado, aparte de los errores que cometa Carlos IV primero, Fernando VII después. Pero lo que hay ahí es un diseño clarísimo de las logias amparadas por Inglaterra para producir la independencia de los países hispanoamericanos bajo la máscara
de Fernando VII. Es decir, al principio es por el rey que se encuentra secuestrado, pero luego se ve que no es por el rey, sino que ahí hay otro interés, porque Inglaterra tiene el interés de que ahí se produzca una fragmentación del mundo político hispanoamericano, porque Inglaterra tiene una pretensión colonial, no civilizadora. Y al ser colonial, tiene la mentalidad de factoría, y la mentalidad de factoría no requiere crear universidades, ni tener virreinatos, ni tener estructuras políticas como las de la metrópoli, que es lo que hizo la monarquía hispánica. No, le basta con tener sirvientes, con tener lacayos o con tener comerciantes a los que compran. Y esto es lo que ocurrió. La monarquía española muere agredida por Inglaterra y por las logias, pero porque era extraordinariamente débil, porque a lo largo de todo el siglo XVIII existen momentos de debilidad. Yo, con todo, soy de los que cree que habría que hacer todavía un estudio muy profundo del siglo XVIII español, porque es posible que nos encontráramos con algo que va contra el tópico de Menéndez Pelayo. Yo tengo gran estima por Menéndez Pelayo como historiador, no como por Menéndez Pelayo político, que terminó siendo senador canovista, es decir, terminó estando al servicio de la monarquía liberal. Pero yo tengo gran respeto por Menéndez Pelayo, claro, como no podría tenerlo, cualquier hispanista en este sentido debe serlo, cualquier español en el sentido profundo debe tenerlo. Pero Menéndez Pelayo da una imagen oscura del siglo XVIII, de la dinastía borbónica. La dinastía borbónica no es otra que la dinastía austriaca continuada por vía femenina a través de las infantas de España que fueron reinas de Francia. Es decir que, y en el fondo, hay muchos problemas, está el tema de la Compañía de Jesús, esto no se puede, digamos, al hilo de abordar un tema genérico como la hispanidad, es evidente que no podemos resolver toda la gran cantidad de cuestiones que van apareciendo. Pero yo creo que nos encontraríamos probablemente con una España menos débil de lo que se nos ha contado. Probablemente sin la invasión napoleónica, España mantenía un poderío extraordinario. La decadencia española era decadencia, pero decadencia respecto de los siglos extraordinarios, pero seguía siendo una potencia en todos los órdenes, desde el orden naval hasta el orden económico, al cultural, al político. En todos los órdenes España continuaba siendo una potencia. Lo que fue desastroso fue que, como consecuencia de la invasión napoleónica y de la acción de las logias francesas y de las inglesas, porque ingleses y franceses estaban luchando entre sí en España, en un teatro de operaciones que nosotros sufríamos, pero estaban luchando juntos por la destrucción de España en América. Entonces nos encontraríamos con muchas sorpresas, más allá de cómo hay una penetración de la Ilustración, por tanto, de los ideales enemigos de España, pero en la segunda mitad del siglo XVIII. Con todo, los que han estudiado la historia del pensamiento del siglo XVIII encuentran mucha escolástica, encuentran todavía mucha cristiandad, encuentran todavía mucho de lo que no hay en Europa. Es decir, como quiera que sea, hay un enemigo exterior y hay una coyuntura de debilitación total que es la invasión napoleónica. Y esto determinó la ruptura de la monarquía hispánica en las dos márgenes de la común nación, en la margen oriental y en la margen oriental, que es esta, y en la margen occidental, que es la americana. Porque no hay que creerse que el desastre de la historia política hispanoamericana haya sido diferente de nuestro desastre. Nosotros hemos sufrido un desastre semejante. Es decir, el liberalismo ha destruido, ha corroído la hispanidad en todas partes. Don Antonio Caponeto nombra siempre como un gran enemigo de la cristiandad el nominalismo, ¿no? Un poco como la base donde empezó todo. Vamos a ver, desde el punto de vista filosófico, el nominalismo tiene una potencialidad destructiva en sí mismo, porque al destruir los conceptos universales, digamos, toda la filosofía cristiana, toda la escolástica de matriz tomista, se basaba fundamentalmente en conceptos universales que tienen fundamento in re en la cosa, no es un idealismo platonizante, sino que es el realismo moderado, aristotélico, prolongado por Santo Tomás de Aquino. Entonces el nominalismo en sí mismo, claro que tuvo que ver con la crisis de la cristiandad mayor, y por tanto con el surgimiento de los procesos que condujeron a la afirmación de la hispanidad como cristiandad menor. Claro que tuvo, pero probablemente lo es
lo es en sí mismo, pero probablemente lo es todavía de un modo mayor a través de su influencia en Lutero. Porque Lutero no es concebible sin la influencia de Lutero, de Occam. Perdón, Lutero no es concebible sin la influencia de Occam, de Guillermo de Occam, el principal de los teóricos del nominalismo. El propio Lutero se definía a sí mismo como de la facción de Occam, es decir, se declaraba a sí mismo como occamista, como nominalista. Y ya para finalizar y descendiendo al terreno práctico, después de tanta teoría, ¿no?, tan brillante explicación, vamos a pedirle que se dirija a las personas que vean este vídeo, tanto en España como en Hispanoamérica, para poder recuperar la cristiandad, ¿no?, que defiendan estos ideales, ¿no? ¿Cómo podemos en la práctica pues defender el carlismo, defender estos ideales, ¿no?, que parece que hoy en día está todo perdido? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mire, estas preguntas siempre surgen en todas las conferencias. ¿Por qué? Porque la gente necesita pensar en cómo salir de esta situación. Es un poco lo que Saint-Exupéry, un poco angustiado en su carta al general X, decía: ¿qué hay que decir a los hombres? ¿No? Pues en estas ocasiones nos encontramos con frecuencia ante esto. ¿Qué podemos decir a los hombres respecto? Pues es muy claro y muy poco y muy modesto. Es que Dios es el Señor de la historia, y que por tanto Él da las noches y da las mañanas, las noches oscuras y las mañanas claras, y que en el tiempo en el que estemos tenemos que perseverar y mantener nuestra fe desde el punto de vista sobrenatural. Ahora bien, desde el punto de vista natural está claro que tenemos obligaciones que son de orden natural y que tienen que ver con la pietas, que la virtud de la piedad, que está ligada a la virtud de religión, es en el fondo el cuarto mandamiento, es honrar padre y madre. Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros mayores, a los que nos han hecho, a la tradición. El amor a la tradición forma parte de la virtud de piedad. Y tenemos la obligación de amar a la tradición. Claro, luego es cómo se pone en marcha este amor a la tradición. Pues esto es complejo, desde luego se hace siempre a través de llevar una vida cristiana, a través de formarse y a través de actuar en la vida, esa actuación en la vida cultural, política, social o económica, depende de las capacidades Una vida de cada cristiana, uno. pero tradicional, recta, ¿no?, porque hay muchos tipos de vivir la vida cristiana. Sí, bueno, vamos a ver, yo cuando estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando de lo que es la tradición católica, no estoy hablando de lo que es la desnaturalización del verdadero cristianismo a través de un pseudo-cristianismo débil de apariencia, pero que está inficionado por el modernismo. Pero este es otro tema, cómo el modernismo, desde el punto de vista teológico, ha sido la destrucción en teología, en filosofía y en política, porque la democracia cristiana y el liberalismo católico es el modernismo social, al igual que el hegelismo, por ejemplo, o el hegelianismo es el modernismo filosófico, y cómo la destrucción de una gran cantidad de categorías de la teología clásica es el modernismo teológico. Esto nos llevaría muy lejos, nos remitiríamos a la Pascendi, a la famosa encíclica de 1907 del Papa San Pío X, y a su prolongación política, que es Notre Charge Apostolique, la que dirige a Marc Sagné y a los demócratas cristianos franceses para condenarles, como había hecho ya León XIII con anterioridad, porque la democracia cristiana fue condenada por León XIII. Es verdad que aceptó la utilización de la palabra democracia como demofilia, es decir, como acción benéfica en favor del pueblo. Y es verdad que algún malvado francés añadió, demócrata cristiano, dijo: il a avalé le nom, il avalera l'idée. Se ha tragado el nombre, la palabra, ya se tragará la idea. Bueno, en honor a la verdad, no se la tragó, aunque podamos discutir la estrategia política que siguió León XIII, pero este es otro tema enorme. Y ya para finalizar, ahora sí, la última pregunta, y también muy práctica y muy sencilla: ¿qué tendría que pasar para que en política, por ejemplo, el pensamiento carlista tenga representación, tenga al menos un escaño, ¿no? Porque parece que está como la batalla por perdida, ¿no? No, yo creo que en este momento las razones son varias.
también y complejas. En primer lugar, está claro que la sociedad española está profundamente secularizada. Entonces, el carlismo, que era 3/4 partes de España en 1833, media España en 1876 y todavía 1/4 de España en 1936, pues ahora, digamos, está muy reducido. ¿Por qué? Por la secularización. No hay que olvidar que la secularización es el fenómeno opuesto a la cristiandad. La cristiandad es lo contrario a la secularización. Entonces, donde crece la secularización y el mundo europeo, Europa como concepto, es lo contrario a la cristiandad, luego es secularizadora, ha producido una secularización profundísima de todas las estructuras políticas, sociales, culturales, etc. Luego, por tanto, ahí hay una base social muy disminuida. A partir de esa base social muy disminuida, luego tenemos que tener en cuenta lo que es, digamos, los instrumentos concretos de la vida política en cada uno de los países. Si hablamos en España concretamente, pues la legislación electoral, ¿no? Está claro que una legislación electoral como la española impide a cualquier grupo muy pequeño a tener ninguna posibilidad nunca de acceder digamos, Pero la política no solamente es la política electoral, la política es todo, ¿no? Hay una prepolítica, que es la cultura, y la política también es la política municipal, es la política de la presencia, del apostolado, del ejemplo. Ya sé que esa es una política que se nos queda corta cuando vemos la cantidad de problemas que se suscitan en el mundo político nacional e internacional, donde se juegan los grandes problemas. Ya lo sé, ya sé que contentarse, pero nosotros lo que no podemos pretender es dos cosas. La primera, cambiar la situación. Para atacar una situación es necesario reconocerla. Si nosotros seguimos diciendo la primavera del Concilio Vaticano II, así nunca comprenderemos nada. Si nosotros decimos hay un problema, entonces podremos acertar o no en el diagnóstico y en la terapéutica. Pero si nosotros negamos la existencia de la enfermedad, es que no se puede diagnosticar. Si no hay enfermedad, ¿qué hay que diagnosticar? ¿Y qué hay que curar? Nada, ¿no? Pero esto sirve, he puesto un ejemplo eclesiástico, esto sirve también para todo el ámbito político. El reconocimiento de la realidad es el punto de partida de cualquier cosa. Pero, segundo, lo que ocurre es que el reconocimiento de la realidad no implica la aceptación de la realidad. Entre otras razones porque la realidad no es inmóvil, no es fatal, no hay un hado fatal que hace que esto vaya a ser siempre así. En política, la política es extraordinariamente voluble, volátil, flexible, fluida. Es muy difícil pensar que lo que hoy vemos como estable lo vaya a ser definitivamente. Lo hemos visto 1000 veces a lo largo de la historia. Pedro Martí de Anglería, uno de mis maestros, Eugenio Vegas Latapie, fundador de Acción Española, lo repetía siempre, decía: juega el rey, todos son tahúres; estudia la reina, todos estudiantes. El papel que tiene del ejemplo de los gobernantes. Cuando los gobernantes son corruptos, pues la sociedad también se corrompe. Ya sé que los liberales tienden a decir, no, es que como la sociedad es corrupta, los gobernantes son corruptos. Probablemente son verdad las dos cosas, pero en ese juego de movimientos tiene mucha mayor importancia la corrupción de las élites, porque las masas lo que hacen es seguir a las élites naturalmente, y las masas siguen a las élites corruptas, y las masas suben y ascienden y se alzan con élites santas y con élites. Y este es el gran tema de nuestros días, uno de los grandes temas. Muchas gracias, profesor Miguel Ayuso, por esta explicación sobre la hispanidad. Ha hablado de muchos temas en profundidad. Vamos a pedir a la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, que nos dé luz para comprender estos conceptos y, sobre todo, fortaleza para vivir en consecuencia, para vivir con coherencia de vida y dar la vida, si es preciso, por la cristiandad y por la hispanidad.